Bendiciones, pueblo de Dios, muy buenas tardes. En esta tarde de martes, el segundo día de la semana de santificación, una semana donde Dios te está tratando en nuestras áreas. Ayer tuve un tema poderoso que es el arrepentimiento y sé que el Señor nos ministró en diferentes áreas. Por supuesto, el Señor va a hablarnos en las áreas que necesitamos cambiar, que necesitamos arrepentirnos. Y ayer tuvimos este mensaje y sé que el Señor está trabajando siempre. Él empezó la obra, somos obra en sus manos y Él ha empezado esa obra y la terminará hasta su venida. Así que, hermanos, familias, es una bendición que estemos en esta semana de santificación. Así que quiero decirles bienvenidos a todos, bienvenido Ministerio Cristiano Unido Puerta al Cielo, bienvenidos familias que se conectan en otro estado, sean todos muy bienvenidos. Para nosotros es una bendición de que usted entre a la página Ministerio Cristiano Unido Puerta al Cielo y sea parte de esta iglesia, de este equipo, de este mover del Espíritu Santo. Somos la iglesia de Jesucristo y somos uno en Cristo Jesús. Por lo tanto, sean todos muy bienvenidos. Antes de empezar, quiero hacer esta pequeña oración. Oremos. Padre Celestial, le doy gracias por esta oportunidad que me da, Señor, poder llegar a cada hogar, a cada familia, Señor, por este medio, Señor, esta herramienta de transmisión, Señor. Gracias, gracias, Padre amado. Le doy gracias también por todos mis hermanos y hermanas que han entrado en esta semana de santificación y los que no pudieron, Padre Santo, pero están unidos en el mismo espíritu. Yo también, Padre, le doy gracias por ellos y les declaro bendición a todo Ministerio Cristiano Unido Puerta al Cielo y a todas las familias que se conectan y están aquí, son parte de este movimiento glorioso de su Santo Espíritu. En su nombre, Jesús, le entrego este tiempo y le pido, Padre Celestial, que cada corazón, cada familia que está allí, Padre amado, puedan captar el mensaje, puedan recibir la palabra que usted tiene hoy para nosotros y podamos ponerla a practicar diariamente. En su nombre, Jesús, le entrego este tiempo. Amén y amén. Hermanos, familias, este tema de hoy le he titulado Un llamado a la consagración. Un llamado. El Señor nos está llamando a todos a la consagración. Sabe que yo siempre medito la palabra santa del Señor y desde el primer momento que usted aceptó a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal en su vida, desde ese momento usted empezó a consagrarse, porque lo primero que hizo fue arrepentirse, porque no podemos entrar y recibir a nuestro Señor Jesucristo sin antes arrepentirnos. Y lo primero fue arrepentimiento. El Señor perdonó los pecados, nos ha perdonado todos nuestros pecados. Por eso Él dio la vida en la cruz, por amor a nosotros. Por lo tanto, desde ese momento, hermanos, familias, usted empezó a llevar una vida consagrada al Señor. La Biblia nos enseña en Éxodo que el Señor le habló a Moisés y le dijo que consagrara a los sacerdotes, que consagrara los utensilios, que consagrara todo lo que tenía que ver con nuestro Señor. Por lo tanto, el Señor nos ha llamado a consagrarnos. Por eso le titulé este tema, un llamado. Nos está llamando, nos está impulsando y nos está también inspirando a poder consagrarnos. Por eso esta semana de santificación es una semana donde nos estamos consagrando al Señor, donde el Señor está sacando aquellas cosas que a Él no le agradan, cosas que nos hemos contaminado. Vivimos en este mundo, pero no hacemos lo que hace el mundo, pero vivimos en el mundo. Y aunque no querramos, también pues vivimos en el mundo y vamos a tener tentaciones. Eso es normal en que vengan las tentaciones. Lo normal no es que nosotros no agarremos y practiquemos esas tentaciones. No, mis hermanos. Por eso el Señor nos está llamando a que nos apartemos para Él, nos separemos para Él, somos separados para Él. Por lo tanto, ¿qué es consagración? La consagración es apartarse, dedicar, santificar. Y son 3 pasos que tienen que ver con la consagración: apartar, dedicar y santificar. La Biblia nos enseña en Romanos 12:1, dice así: Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos,
la mente rápidamente captura la consagración. La consagración mire, la consagración es que sabemos lo bueno y sabemos también lo malo. Por supuesto que nos vamos a inclinar a lo bueno y vamos a separarnos de lo malo. Es lo que el Señor nos está diciendo. Lo malo que nos lleva a una vida sin fruto. Lo bueno nos va a llevar a la vida con fruto con el Señor. Por lo tanto, hermanos, familias, el Señor nos llama a que nos sigamos consagrando todos los días. No solamente esta semana de santificación, sino todos los días. Y quizás alguien dice, pero es difícil hacer esto porque vivimos en este mundo. Pero recuerden, no hacemos lo que el mundo hace. Vivimos y estamos rodeados de muchas tentaciones. Vivimos en un mundo de tentaciones. Pero cuando nosotros hemos entendido lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada, nosotros mismos vamos a tomar esas decisiones por hacer lo bueno. Todo el tiempo estar separados. La Biblia también nos enseña que somos propiedad de nuestro Señor. Usted no se pertenece, usted le pertenece a Cristo. Por lo tanto, es propiedad de Él, propiedad separada para Él. Es bien importante poder leer las Escrituras y poder entender el mensaje que nos da el Señor acerca de la consagración, acerca que Él nos quiere para Él. Somos de Él, le pertenecemos a Él. Una propiedad, cuando los padres dejan herencia y esa herencia viene a ser una propiedad para sus hijos, para las familias que hayan estado ahí escritos en la herencia, esa propiedad va a ser para ellos, porque ha sido delegada, ha sido confirmada, pactada para ellos. Así también el Señor ha hecho pacto con nosotros. La Biblia dice que nuestro Padre Celestial hizo pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Ese pacto sigue vigente y seguirá siempre vigente. Por lo tanto, ese pacto es la herencia que el Señor nos ha dado también. Es la alianza que el Señor nos promete que Él estará con nosotros siempre. Y así como el Señor bendijo a Abraham, dio bendición a Isaac y dio bendición también a Jacob, esas bendiciones son para nosotros. Esas promesas son nuestras. Esas promesas siguen vigentes para siempre. Pero el Señor nos enseña también vivir una vida consagrada a Él todo el tiempo. Y si usted se da cuenta, cuando caminamos en el Espíritu, el mismo Señor nos habla a nuestro espíritu, a la conciencia, al pensamiento, a la mente, nos habla y nos hace ver lo bueno y lo malo. Entonces ya nosotros tomamos la decisión de qué es lo que queremos en la vida. Y lo que el Señor quiere en nuestra vida es que nos sigamos consagrando para Él. No es difícil. Cuando tenemos amor a nuestro Dios y agradecimiento y creemos en las Escrituras, en la palabra, no es difícil. No es difícil. Porque el mismo Señor nos ayuda a todas estas cosas que son difíciles para el mundo. Y son difíciles aún para aquellos que estamos luchando. Entonces, no es difícil porque el Espíritu Santo quien nos ayuda. Él es el que nos lleva a toda verdad. Recuerde que el Espíritu Santo es quien nos revela el pecado, nos revela el juicio y nos revela la justicia. Él es el que hace todas las cosas. Nosotros, cuando estamos unidos con Él y caminamos con Él, va a ir todo bien. Entonces, no va a ser difícil. No. Lo que para el hombre es difícil, para Dios todo es fácil. Entonces, con Dios las cosas son más fáciles que vivir una vida sin Él. Es muy difícil, hermanos, hermanas, familias. La consagración es vivir para Dios. La vida se compone de minutos, de horas, meses, años. Ella se consagra viviendo para Dios. Cada día tiene su afán, cada día tiene sus propias tentaciones, sus propias pruebas, cada día. Pero cuando nos consagramos al Señor, el Señor nos ayuda a todas esas cosas, porque Él va delante de nosotros. Por eso es consagración, es vivir para Dios, vivir para Dios. Consagración es
es voluntaria. El Señor no nos viene a obligar, haga esto, haga lo otro. No, el Señor es un Dios de amor bondadoso, un Dios generoso que nos enseña cómo vivir, llevar una vida de santificación, una vida de santidad. Consagración es voluntaria, no se obliga a que la persona se consagre. Recuerde, se enseña, se propone, se aconseja y se exhorta, pero quien toma la decisión es el ser humano, somos nosotros. Así que Levíticos nos muestra que la propia voluntad nuestra es consagrarnos también. Llevar que nuestra voluntad nos lleve a la consagración, voluntad nuestra. Porque la voluntad de Dios, Él quiere siempre que nos consagremos. Pero nuestra voluntad debe de sujetarse a la voluntad del Padre. Por lo tanto, el apóstol Pablo nos enseña que Él se ofreció en consagración en su cuerpo. Y dice así, en 1 Tesalonicenses dice, y Él mismo, Dios de paz, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Fiel es, Él nos llama a la consagración, mis hermanos, familias y todos los que nos ven. Él nos está llamando, nos hace un llamado a que nos consagremos. Y así hay mucho para hablar de este tema hermoso, poderoso, pero quiero hablarles también de un hombre llamado Juan Wesley. Este hombre fue un hombre que dijo una declaración que me llamó la atención bastante y quiero compartírselas. Él dijo, arde en fuego por Dios y la gente vendrá a verte arder. Arde, apasiona, o sea, como diciéndonos, apasionense por Dios, conságrense a Dios, lleven una vida en santidad a Dios, tengan toda su vida, por supuesto, completa en consagración. Eso está diciendo, por eso es que me encantó esa frase, arde en fuego por Dios y la gente vendrá a verte arder. La gente vendrá a verte arder del fuego del Espíritu Santo, del fuego del amor de Dios, del fuego de estar apasionado por Él, del fuego de vivir una vida consagrada. Eso es lo que está diciendo, porque Él vivió una vida que nos está enseñando. Por eso es que Él declaró esa palabra, esa frase poderosa que me llamó la atención. Y algo, mire, que también me encantó, que estudiando un poco de la vida de Él, dice, aquí estoy, yo y mi Biblia. Así se refiere Él. Aquí estoy, yo y mi Biblia. No me atrevo a alejarme de este libro, ni en las cosas grandes, ni en las pequeñas. No me es permitido dejar a un lado ni una jota, ni una tilde de aquello que encuentro aquí. He determinado ser un cristiano bíblico, no apenas, sino totalmente. Estas eran las palabras de Juan Wesley, este hombre, pastor anglicano y teólogo cristiano británico, un hombre que nos enseña que los grandes avivamientos que sucedían en aquel tiempo, él proclamaba la santificación, él proclamaba la santidad, él proclamaba una vida consagrada. Y eso es lo que proclamamos hoy en día, porque el Señor nos enseña tanto en su santa palabra. Y recuerde también que cuando Él declaró estas palabras, esta frase que me encantó también, la Biblia nos enseña desde sus inicios, la iglesia se ha caracterizado por hombres encendidos por Dios. Hombres como Pedro, como Esteban, como Felipe, que no podían dejar de hablar lo que habían visto y oído de nuestro Señor Jesucristo. Eso mismo nos enseña la palabra en todos los aspectos. Nos enseña la consagración, nos enseña el Señor vivir una vida consagrada. Ellos vivieron una vida consagrada porque sabían lo que habían vivido con nuestro Señor.
sabían. Por lo tanto, ¿cómo lo sabían? Porque ellos también, aparte de que vivieron cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, también leyeron las Escrituras, el Antiguo Testamento, lo leían. Entonces, eso los hacía conocer más de Jesús. ¿Cómo no? ¿Cómo vamos a conocer a Jesús, hermanos, si no leemos la Biblia? Para poderlo conocer, debemos leer la Biblia. Entonces vamos a descubrir, como dice aquí también Juan Wesley, arde en fuego por Dios. La gente vendrá a verte arder del fuego del Espíritu Santo, del fuego de la santidad, del fuego de vivir una vida consagrada. También me llamó la atención y quiero compartir de un hombre llamado David Livingstone. Este hombre era un hombre misionero, un hombre que estudió para ser un doctor y se preparó y tomó una decisión para ir a África. Y me llamó la atención porque fue un hombre llamado al ministerio, llamado a ser un hombre misionero, llamado a ser un hombre de que el Señor lo quería que fuera un hombre consagrado. Él llevó la palabra a África y allí se manifestó la misma gloria del Señor. Pero era un hombre que, a pesar de el riesgo que vivió allí, con todo, ¿verdad? Vivir allí y ya ver enfermedades y todo, que en donde quiera, ¿verdad? Vamos a pasar por muchas situaciones, pero él se arriesgó por amor al Señor, se arriesgó, estudió, se preparó, se graduó como médico, y allá fue también, aparte que se graduó como médico, allá también ministró ministró la palabra y ministró también sus estudios. Allí también hizo el llamado y ahí estuvo dando la palabra. El Señor lo mandó con un propósito y allí el Señor se manifestó y hubo un avivamiento glorioso allí también. Pero Él nos enseña de una vida profunda de oración. Era un hombre consagrado al Señor, tuvo su esposa, su familia, pero también él se consagraba. Dice en su biografía, habla de que él se preparó y fue y dio la palabra, compartió con todos y sus amigos, aprendió el idioma y fue una vida que fue consagrada completamente. Él oraba, pero dice que me llamó la atención porque la muerte de él, fíjese que estuvo en un lugar, ahí en su cuarto, y dice que ahí estuvo solo, en la soledad. Hubo un momento que estuvo solo y allí doblando sus rodillas, orando, porque era un hombre de oración fuerte, oración profunda, hermano, profunda. Y doblando sus rodillas, arrodillado, él murió. Así lo encontraron, de rodillas. Todos ahí lo conocían y sabían que era un hombre de gran consagración a Dios. Y dice en la biografía de este hombre, dice que el corazón, cuando él murió, lo encontraron así de rodillas. Luego, cuando fue su entierro, el corazón quedó allí y su cuerpo lo llevaron a su nación. Imagínense, hermanos, él murió de rodillas, orando. ¡Qué hombre! ¡Qué consagración! Y nos enseñan tanto hombres, por supuesto, ¿verdad? Hombres de la Biblia que pasaron tantas situaciones, pero vivieron su vida consagrada y ahora están allá con el Señor. Y también quiero hablarles de un hombre también que aparte que fue mi esposo, un pastor, un amigo, un padre, un hermano, también Pastor Otoniel Ramos Estrada, también un hombre que dio todo por el todo hasta el último momento. Él es un hombre de oración. Yo, como su esposa, yo puedo, siempre lo decía en la iglesia y lo digo y lo diré siempre, un hombre que estaba ahí orando y clamando por las almas, clamando por las familias, clamando por su familia biológica, clamando por todas nuestras familias. Un hombre que allí estuvo, y también hablo de su biografía de él, hablo también que él también tuvo esos encuentros gloriosos con el Señor, y desde ese momento que él tuvo ese encuentro glorioso con el Señor, él se entregó y dio todo por el Señor.
y nos ministró a nosotros. Y de igual manera su esposa, que soy yo, y mis hijas, todas unidas también llevando una vida consagrada. Pero marcó también la diferencia de este hombre, que hasta el último momento él levantó sus manos así, orando al Señor, orando, adorando, clamando junto con estas servidoras. Por lo tanto, yo puedo dar testimonio también de sus palabras, de sus frases que él siempre tenía. Y decía: si viene el Señor, yo ya estoy listo. Si ahora viene el Señor, yo ya estoy listo. Frases que tengo, tantas frases que tengo en mi corazón y viven en mi mente, en mis pensamientos, porque Él nos dejó ese testimonio y de una vida consagrada a Dios, una vida dedicada al Señor. Así que yo le doy gracias a Dios por todo el tiempo de este hombre, Otoniel Ramos Estrada, que nos enseñó a llevar una vida consagrada. Ahora nosotros llevamos esa vida consagrada y queremos transmitir a las familias esa vida consagrada. Eso todo viene a través de la relación que tenemos con el Señor, a través de esa intimidad, de la búsqueda que tenemos con Él. Entonces allí descubrimos lo que el Señor quiere, que llevemos una vida consagrada completamente. Así es que, hermanos, Dios es bueno. Y en esta semana de santificación, el Señor está hablándonos a llevar esa vida. Y por eso este tema, un llamado a la consagración. La Biblia nos enseña también en Jeremías, y este texto lo vamos a leer. Jeremías capítulo 7, verso 3 al 7. La gloriosa palabra también dice así, y dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fieles en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero sí mejoraréis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimieran al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos, para mal vuestro os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Una de las cosas que podemos ver allí, la Biblia nos enseña que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y el templo del Espíritu Santo debe de estar consagrado. Por esto nos llama a la consagración el Señor. Y quiero leer otra porción. Basados en estas porciones, voy a seguir con los demás puntos. En 2 Corintios, capítulo 6, verso 14, dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión? ¿Qué comunión tiene? Por eso, basado a estos versos, a estos textos que leímos, el primer punto que le quiero hablar es perfeccionando la santidad. No damos a nadie ocasión de tropiezo. No os unáis a yugo desigual con los incrédulos, dice este pasaje. Define el yugo desigual. Mire cómo lo define: compañerismo, compartir entre justicia e injusticia, comunión, asociación o participación entre la luz y las tinieblas, concordia, arreglo entre Cristo y Belial, o sea, el enemigo. Parte, porción, acción entre el creyente e incrédulo. Acuerdo, unión, junta de votos entre el templo de Dios y los ídolos.
Esto es lo que significa, esto es lo que quiere decir este texto, 2 Corintios 6:14, esto es lo que acabamos de leer, perfeccionando la santidad. Mire, no puede estar, la luz con las tinieblas no tiene comunión. Claro que no. La luz con la oscuridad no tiene comunión. Por eso es que el Señor nos habla que estemos en la luz. Y la luz es la santidad y la consagración a Él. Las promesas que nos da el Señor. Mire las promesas. Habitaré entre ellos. El Señor dándonos esa promesa, que Él va a habitar entre nosotros. Si usted lee las Escrituras, se va a dar cuenta que en la mayoría de textos o de personajes que hablan historias gloriosas, poderosas para ayuda nuestra, siempre va a haber una frase donde el Señor dice que estará con nosotros. Dice, habitaré entre ellos. Y dice, andaré entre ellos. Seré su Dios. Serán mi pueblo. Él nos recibirá. Será a nosotros por Padre. Seremos sus hijos. Cantidad de frases como estas que el Señor nos dice en cada personajes o también en cada evangelio, en cada cartas del apóstol Pablo. El Señor siempre nos estaba hablando, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y nos da estas pocas promesas que les estoy compartiendo, pero son muchísimas promesas que Él nos dice. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para llevar una vida consagrada? ¿Qué es lo que debemos hacer? Salir de en medio de ellos, apartarse, no tocar lo inmundo, limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionar la santidad, temor de Dios. Esto es lo que debemos hacer. Hermanos, para llevar una vida en santidad, debemos de tener también la disciplina, ser disciplinados. La Biblia nos enseña, Hebreos 12:10, nos disciplina con el propósito que participemos de su santidad. Esto es provechoso. Hermanos, si el Señor nos disciplina es porque nos ama. Y porque nos disciplina, quiere que salgamos de eso que está mal y que hagamos las cosas correctamente. Porque Él quiere que llevemos una vida consagrada. Por eso cuando nuestro camino se va desviando, a veces Él tiene que disciplinarnos para que nos enderezcamos y vayamos como Él quiere. Pero muchas veces nosotros como humanos nos lo tomamos como, ay, es que esto es... Puede ser una prueba o puede ser también que el Señor allí nos está disciplinando en la prueba. El Señor trabaja en diferentes maneras. Lo que quiere el Señor es llevarnos a la consagración, a consagrarnos, a llevarnos a una vida en santidad, una vida santificada. Eso es lo que Él quiere. Él siempre va a hacer y nos muestra por todos los medios que lo que Él quiere es que usted viva una vida consagrada, es que yo viva una vida consagrada, porque nos va a ir bien. Entonces también el temor de Dios y la santidad, esto es lo que debemos hacer, tener temor reverente al Señor. La Biblia nos enseña en 2 Corintios 7:1, nos dice que nos perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo vamos a perfeccionarla? En el temor. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Una persona sabia se va a consagrar. Una persona que le teme a Dios se va a consagrar y va a llevar una vida en santidad. Porque el temor es un temor reverente, no un temor de miedo, no, un temor reverente a Él. Un temor a su palabra, a todo lo que dice, porque la palabra que estamos estudiando ha venido de su boca. Porque todos los hombres que escribieron las Escrituras fueron inspirados por el Espíritu de Dios. Ha salido de la boca de Dios. Por lo tanto, el temor de Jehová es aborrecer el mal, es aborrecerlo. Proverbios 8:13 lo dice así.
Este nos lleva a apartarnos del mal, del pecado, la carne y el mundo. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se aparten del mal. Proverbios 16:6, así lo dice. Por eso Pablo estimaba toda ganancia como pérdida, teniendo todo como basura para ganar a Cristo. Filipenses 3 del 7 al 8. Esto demuestra el temor de Dios. El temor de Dios, hermanos. Apartarnos del mal. Limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu. Hay 3 enemigos de los cuales debemos cuidarnos, hermanos. Y todos lo sabemos, pero un recordatorio que el Señor nos da en esta semana de santificación. Efesios 2, 1 al 3 nos dice quiénes son: el mundo, el diablo y la desobediencia. Y por supuesto, los deseos de la carne. El mundo, el diablo y los deseos de la carne. Y todo eso va incluido la desobediencia, por supuesto. Pero el mundo, lo que el mundo ofrece es los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Por eso, hermanos, tenemos que cuidarnos. La carne va a pedir cantidad de cosas, satisfacer el deseo, cantidad de cosas. Los ojos, no se diga, va a querer ver, desear, porque acuérdese, como yo siempre digo, y la palabra de Dios lo dice, que los ojos son las ventanas del alma, son las ventanas del alma. Entonces, la vanagloria de la vida, lo que ofrece todo esto, el mundo, el sistema, las modas, todo eso, hermanos, todo eso, vanagloria de la vida, son 3 deseos que el mundo ofrece. Todo esto no proviene del Padre, sino del mundo, el cual pasa rápidamente, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El peligro: ser adúlteros a Dios, siendo amigos del mundo y enemigos de Dios, provocando al espíritu a celos. Así lo dice Santiago 4, del 4 al 5. El compromiso: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Gálatas 6:14, así lo dijo el apóstol Pablo. También la victoria, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Peligro, mire el peligro, el compromiso y la victoria. Esto nos dice el Señor a través de su santa palabra. Ahora vamos a ir con el diablo. Esto es todo lo que les estaba explicando, es lo que el mundo ofrece. Pero mire ahora el diablo, porque no tenemos lucha contra carne, sino con principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto es lo que dice, lo que ofrece el diablo. Por tanto, debemos tomar la armadura de Dios, porque nuestra lucha no es con los seres humanos, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, nuestra lucha es contra potestades, contra principados, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Esa es nuestra lucha. Allí tenemos que, por eso el Señor nos llama a una vida consagrada, apartarnos del mal, apartarnos de todo esto que ofrece el mundo, que ofrece los deseos de la carne, que ofrece el enemigo, que ofrece el mal, que ofrece las tinieblas, la oscuridad. Por eso el Señor nos llama a consagrarnos. Por tanto, debemos tomar toda la armadura de Dios. La realidad del peligro es que el diablo anda como león rugiente, viendo a quién devorar. La autoridad sobre toda fuerza del enemigo, y nada más, y nada nos hará daño. O sea, tomar autoridad por toda fuerza del enemigo y nada nos hará daño.
Pero hay argumentos a nuestro favor cuando llevamos una vida consagrada al Señor. Hay muchos argumentos. Y sí, vamos a tener todas estas luchas porque todo esto lo ofrece. El enemigo ofrece todo esto que estamos aprendiendo. Pero el Señor nos ha dado esas promesas que leímos, que les leí, y que tengamos la seguridad que el Señor está con nosotros, pero debemos de apartarnos de todo lo que sabemos que nos lleva a la destrucción, que nos lleva al mal, que nos lleva a esos deseos carnales, a esos deseos de los ojos, a esa vanagloria de la vida. Esto es lo que ofrece el mundo, lo que ofrece el enemigo, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Ahora, lo que ofrece la carne, las obras de la carne, la batalla contra la carne, sus deseos y pasiones, la victoria, ser crucificados en el Señor. El contraste, ¿verdad?, de la carne y todo esto que estamos aquí aprendiendo acerca de la consagración. Son cosas que vivimos rodeados de todo. Pero el Señor por eso nos está llamando a la consagración, que nos apartemos del mal. Todo esto va a tener su consecuencia y el Señor quiere librarnos de esas consecuencias, y por eso es que nos está haciendo un llamado a consagrarnos. Y ya para terminar, mis hermanos, el espíritu de santidad. Ese espíritu es el que el Señor quiere que tengamos y estemos alimentándolo en llevando una vida digna de Él, consagrada. Ese espíritu de santificación. Por eso esta semana nos estamos consagrando en no contaminar nuestros ojos, no contaminar nuestros oídos, nuestra lengua, nuestro corazón y nuestro cuerpo físico. Aparte, ¿verdad?, de todo nuestro cuerpo físico, y también nuestro cuerpo, por supuesto, espiritual, porque templo del Espíritu somos. Entonces, el Espíritu de Santidad dice en Primera de Pedro, de capítulo 1 y 2, dice: fuimos escogidos para santificación en el Espíritu. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13 dice: escogidos para salvación mediante santificación. Mediante la santificación. Hermana, hermano, en esta semana de santificación, medite esta palabra y haga esos cambios hoy. Porque el Señor estamos en la semana de santificación porque está hablando áreas que todavía necesitan ser entregadas al Señor y ser renunciadas completamente. Esas áreas que Dios quiere que se consagren para Él. Recuerde que el mundo nos va a ofrecer todo. El enemigo, los aires, muestra cantidad de cosas, de deseos también. La carne nunca se va a saciar, siempre va a querer más. Pero el Señor nos ofrece vida eterna. El Señor nos ofrece una vida santa, una vida con propósito, una vida de santidad, una vida justa. Él nos ofrece toda una vida en abundancia. Con Él siempre ganamos, como siempre digo. Con Él nunca perdemos. Siempre usted va a ganar. Y quizás pasa por la mente a alguien y dice: pero es difícil. Como le dije, no es difícil cuando en verdad queremos entregar nuestra voluntad a Él. Entregue su voluntad y Él se encargará de lo demás. Déjese moldear por Él. Déjese disciplinar. Déjese hacer lo que Él quiere hacer. Reciba la palabra, hermano, hermana, en el amor de Cristo. El Señor le está llamando a llevar una vida consagrada. No solamente esta semana de santificación, sino ir iniciando esta semana de santificación y llevarla todos los días. Porque el Espíritu Santo le recordará toda la palabra. Él siempre nos recuerda. Así que, hermano, yo quiero hacer esta oración. Oremos. Padre Celestial, le doy gracias por su amado pueblo. Señor, la palabra, Señor, siempre hace el efecto que usted quiere que haga. Yo le doy gracias, Señor, porque sé que su pueblo ha
Ahora, Padre amado, yo le pido en el nombre de Jesús que le llevemos a la aplicación diaria a nuestra vida. Bendice su pueblo, bendícelo, Señor, y cada área que hoy habló a sus vidas pueden hacer los cambios que usted quiere que se hagan hoy. En el nombre de Jesús, Padre Santo, bendíceles grandemente. En tu nombre, Cristo Jesús, he orado. Así es que, hermanos, Dios me los bendiga y yo declaro una vida consagrada a partir de esta semana de santificación para su vida, poniendo al Señor en primer lugar en todo y para todo, en su vida, toda su vida, en el nombre de Jesús. Bendiciones, pueblo de Dios. Les amamos en el amor de Cristo, Ministerio Cristiano Unido Puerta al Cielo. Les amamos aquí, la familia pastoral. Bendiciones a todos. Mañana estaremos a las 7:30. Así que esté atento al tema que el Señor tiene para nosotros en este tiempo de semana de santificación, ayuno y oración. Así que bendiciones a todos. Les amamos en el amor de Cristo.